Gracias por invitarme. Bueno, acabas de publicar El kirchnerismo desarmado, pero yo te vengo leyendo desde los 4 peronismos, desde la democracia de la derrota. Partamos de ese concepto. ¿Por qué decís que esta es una democracia de la derrota? En realidad, si vos querés, el kirchnerismo desarmado se conceptualiza desde la democracia de la derrota. Yo sostengo que el 76 yuguló nuestro orden político y lo organizó en un mix que es el que tenemos a la vista. Este orden político es un orden que básicamente se resuelve como administración de deuda. Como la deuda es el ingrediente decisivo de la política económica nacional y como regular y resolver la deuda es la cuestión, las posibilidades políticas quedan sumamente constreñidas. Y esta estructura se mantiene inalterable desde el 76 en adelante, además de que el 76 estabiliza una redistribución regresiva del ingreso nacional, porque acordate que en el ciclo anterior, entre 1945 y 1975, los asalariados se llevaban entre el 42 y el 48% de la torta. Martínez de Hoz, heredero del Rodrigazo del 75, redujo la cuestión a menos de la mitad. Y este orden distributivo permanece inalterado. ¿No hubo un breve paréntesis, por lo menos durante el kirchnerismo? Básicamente lo que el kirchnerismo hizo fue agrandar la torta. Al agrandar la torta, todos sabemos que el 23% de 100 es 23. Sí. Pero 2.300, que es el mismo 23% de 10.000, es 100 veces más. Perdón, 1.000 veces más que 23. En consecuencia, sin modificar la matriz distributiva, vos tenés una situación existencial diferente. Pero cuando mirás los instrumentos permanentes del kirchnerismo, los subsidios, entendés básicamente que la matriz distributiva no se modificó, porque entre 1945 y 1975 los subsidios no existieron. El salario real permitía pagar el transporte, el combustible, la electricidad, es decir, el salario real estaba en condiciones de existir cómodamente. Nosotros en aquel entonces pensábamos que aún esto no era justo, sin embargo, solamente eran pobres el 4%, y ser pobre en la Argentina era ser un desocupado. Hoy podés trabajar en blanco y sos pobre igual. Es la condición de 1 de cada 4 trabajadores, de hecho. Y es algo sobre lo cual acá machacamos muchísimo como hecho novedoso y que define este momento. ¿Cómo puede...? Perdón, y la democracia de la derrota es precisamente un orden político que no altera absolutamente ninguno de estos elementos decisivos. Uno podría colegir de esto que estás diciendo que no cambia nada lo que votamos el domingo. Mira, vos mostraste recién un elemento que es un análisis cualitativo que yo sospechaba olfativamente. A ver. Yo decía, sin conocer este dato, que Milei es un botón imaginario. ¿En qué sentido? Esto es, la gente cree que si vota a Milei, esto explota, y como explota, cambia. Y como está francamente harta, y el hartazgo no hace falta medirlo en las encuestas, lo podés ver en todos los lugares, incluso en las encuestas. Pues fíjate, es cierto que las encuestas se han transformado en operaciones, y nadie cree en las encuestas, y que como son operaciones no pueden acertar. Pero hay 2 o 3 datos que son absolutamente relevantes. El primer dato es la imagen positiva de los políticos es muy inferior a la negativa.
El segundo dato es que los últimos 3 candidatos que fueron presidentes, ninguno puede ser candidato actualmente porque no llega al balotaje. Y el tercer dato son los indicadores de pobreza. Cuando los 3 elementos confluyen, fíjate, en el 2015, 30% de pobres. En el 2019, 35% de pobres. Hemos superado el 40% de pobres, de modo que vos, fíjate, la presunción colectiva, la evaluación estadística y la sensibilidad nos permiten decir exactamente lo mismo. Lo que estamos distinguiendo no es a quién votamos, sino lo que estamos distinguiendo es por qué votamos a cada uno. Lo que vos mostraste allí son los motivos de los votos. Ahora bien, la posibilidad real de que Milei ejecute lo que dice que va a hacer es una posibilidad, para decirlo con amabilidad, remota. Eso te iba a preguntar. ¿Vos creés que se puede gobernar a tiro de referéndum, por ejemplo? ¿Qué rol creés que puede tener el Congreso como contrapeso? La democracia de la derrota habla mucho de ese contrapeso, ¿no? De la Claro, vos fijate, ¿qué contrapeso tuvo Macri siendo absoluta minoría en el Congreso? El caso de los jueces de la Suprema Corte de Justicia es brutal. Se los votaron todos. No todos, bueno. Obtuvo muchos más votos que los que necesitaba, teniendo la capacidad propia mínima después de hacer entrar a 2 jueces como si fueran inspectores municipales. Por decreto, sí. Así es. Cuando vos haces entrar a 2 jueces de la Suprema Corte en estas condiciones, lo que estás diciendo es a qué derecho te atenés. Cuando 2 jueces aceptan ingresar en estos términos y el resto de la Corte acepta que ingresen, te queda muy claro que esa Corte no se atiene ni formalmente a derecho. O sea que en este ecosistema hay anticuerpos contra cualquier mejora a favor de los trabajadores o del pueblo, pero no en contrario. Efectivamente. ¿Por qué? Esto es muy interesante. Parece ser que la manija funciona bien de izquierda a derecha. De derecha a izquierda se traba inmediatamente. Vos fijate, ¿qué tuvo que hacer Néstor Kirchner para que la fusión más importante de medios se pudiera materializar? Cablevisión multicanal. Sí, señor. Un decreto. ¿Cuánto tarda un decreto? Nada. Bien. ¿Qué tuvo que hacer Cristina para intentar modificar un decreto? Una ley, una polémica pública que duró meses. Años, sí. Y después el montoncito de palabras quedó en algún galpón de alguna dependencia de algún juzgado. Porque lo derogó Macri. Por decreto. También por decreto. Entonces nos queda claro cómo funciona esta lógica. Es algo desesperanzador esto, porque uno diría, venimos de 7 años de ajuste del salario real, ininterrumpido, en un declive tremendo, en una escalera de pobreza que después de cada crisis siempre queda más arriba. ¿Cómo puede recomponerse un bloque social que frene el ajuste? Que en Argentina ha habido esos bloques sociales. Sin duda. La idea de que ese bloque social se puede constituir electoralmente en este mix político es una fantasía. Votes quien votes, votás el ajuste. Bueno, pero ¿no hay matices en eso? No tengo duda de que hay matices. Uno te promete que va a ser el ajuste con vaselina y otro te cuenta que va a ser el ajuste con un rompefierros. Uno te dice que el ajuste va a ser tan leve como sea posible. El otro te dice va a ajustar 14 puntos de un solo saque. Me queda claro. Pero hay algo que queda claro. No lo votan por el ajuste. Lo votan porque creen que va a volar todo. Ahora bien, hubo un segundo dato que me pareció tan interesante como ese. Perdón, pero antes de eso, sí. Para frenar ese eventual ajuste, para que el bloque que se constituya como enemigo de ese ajuste trabaje mejor o pueda impedirlo mejor, ¿no cambia quién gobierne? El otro día un dirigente sindical me dijo, yo lo voto a Massa, un dirigente sindical de izquierda, me dijo, yo lo voto a Massa porque me parece que va a ser mejor para pelearle a él que pelearle a Bullrich o a Milei. Cuando vos tenés que elegir a quién votar
porque ese es el más débil para pelearle, conviene hacer la cuenta bien de cuál es el más débil. No es cierto que Massa es el más débil, Milei es el más débil. Y Milei es el más débil porque no tiene aparato político, Milei es el más débil porque no tiene tradición política. Vos fíjate, los otros dos candidatos expresan la historia política nacional. Sí, claro. Milei expresa el desahucio de la historia política nacional. Bueno, como muchos otros ultraderechistas que florecen en Europa, ¿no? También outsiders, digamos. Mira, yo tengo la buena costumbre de analizar pormenorizadamente, porque este tipo de generalizaciones tiende a ocultar mucho más de lo que explica. Es verdad que hay condiciones globales para outsiders. Lo que no es verdad es que cada uno de los outsiders expresa lo mismo en estas condiciones. Es verdad que tenemos un programa económico global del Fondo Monetario Internacional que se aplica en Bogotá, en Washington y en Pekín. Pero no es verdad que afecte a Bogotá, a Washington y a Pekín del mismo modo. Entonces, acá vale la pena detenerse. Si Milei gana las elecciones, Milei no tiene al establishment detrás de él, Milei no tiene un aparato político detrás de él, Milei no tiene una tradición, Milei tiene una cantidad de votos que se juntan en una urna y los soplás y se vuelan. Y aparte los votantes de Milei no están dispuestos a demasiado más que a votar. Mientras que, conviene recordar, digo, para comparar con un derechista de verdad. Ajá. Cuando Hitler gana las elecciones alemanas en 1933, tiene en 1931, 2 años antes, las SA. Las SA eran 4 millones de hombres armados. Milei tiene el desarme político de la sociedad argentina. Si la sociedad argentina acepta su nivel de desarme y se enfrenta con esta situación, si se defiende, constituye un nuevo punto de estabilización política posible. ¿No es eso pensar que cuanto peor mejor? No, yo pienso cuanto mejor es para los que están mal lo que hay que hacer. No cuanto peor es. Porque vos fijate, hay un razonamiento que se hace para aquellos que la catástrofe es una posibilidad futura. Y hay un razonamiento que se hace para lo cual la catástrofe es un hecho dado. Ya está ocurriendo ahora. Ya ocurrió. Claro. Bien, entonces, para el 40% de la sociedad argentina, la catástrofe no es una hipótesis. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se defiende el 60% restante y solo si entiende que le tiende la mano al 40% que está por debajo de la línea de pobreza, si le da la mano y construye un bloque desde los desocupados hasta los ocupados en mejores condiciones, tenés la posibilidad? Esto es muy interesante. Alejandro, ¿te puedes quedar la pausa y sí, seguimos claro. charlando? Bueno, ¿saben qué? Lo vamos a retener un ratito. No hacemos esto habitualmente. Después de estos avisos, la columna de Lucía Isikoff, la de Gabriela Vulcano. ¿Qué juega Axel Kicillof en la provincia? ¿Son sus enemigos solamente Carolina Píparo y Néstor Grindetti? Y Vulcano con los últimos movimientos de los candidatos y las candidatas antes del cierre de campaña. Quédate que hasta las 12:30 hay brotes verdes.